también vamos a hablar de eso. Y vamos a hacer algunas críticas también, porque dentro de Revolución tiene que haber críticas. Aquí los órganos de dirección de defensa integral, que es parte de la doctrina, de la nueva doctrina militar, se activan cuando se da la orden de que hay una maniobra y después los alcaldes y gobernadores otra vez se van a seguir y se olvidan de los puestos de dirección que son fundamentales para nosotros afrontar las amenazas, ¿no? Vamos a hablar inclusive de, no sé si ustedes han visto de la doctrina de lucha no armada, ¿no? La doctrina de lucha no armada, dentro de la doctrina de lucha no armada, porque todo el mundo habla la nueva doctrina militar venezolana. Yo le quitaría la palabra militar, porque si yo le digo militar, estoy chocando contra el concepto de defensa integral, que es un concepto mucho más profundo, ¿no? La nueva doctrina de defensa integral. La nueva doctrina de defensa integral, ¿por qué yo me defiendo? Yo me defiendo porque me siento amenazado. ¿Y qué es una amenaza? Una amenaza es algo que toca un interés nacional. Ahora, sucede que las amenazas actuales ya no son de guerra convencional, no son soldados en portaaviones, son amenazas tradicionales. Ahorita las amenazas son multidimensionales y por eso en nuestra doctrina nosotros dividimos la defensa, o sea, dividimos la lucha armada y la lucha no armada. Dentro de la lucha no armada, el presidente Hugo Chávez ordenó la creación de órganos de dirección de defensa integral a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel comunal. Esos órganos de dirección se activan en todos los municipios, estados y en la nación con todos los ministros. Esos órganos de dirección deben funcionar las 24 horas del día y deben elaborar en sus estados el Plan Luna. El Plan Luna, L-U-N-A, quiere decir L-U, lucha, N-A, N, no, A, armada. Eso es, cuando ustedes escuchen Plan Luna, es el plan de lucha no armada. ¿Qué es un plan de lucha no armada? Es una matriz FODA. Es cuando un alcalde se sienta con sus consejos comunales, se sienta en su municipio y empiezan a evaluar cuáles son las amenazas del municipio, cuáles son las fortalezas del municipio, cuáles son los posibles eventos que pueden ocurrir en el municipio. Si yo soy de Puerto Páez, yo sé que todos los años el río Orinoco, el río Meta, inunda el Puerto Páez. Por lo tanto, yo como alcalde tengo que tener previsto dónde voy a evacuar a la gente, en qué escuelas la voy a poner, cómo le va a dar de comer, cómo le va a dotar el material que requieren, cómo debo planificar la salud, cómo debo planificar todo para que siga el municipio funcionando normalmente. Eso se llama el Plan Luna. En este caso le estoy hablando de una amenaza ambiental, pero también pueden haber amenazas de otro tipo, que no son armadas, pero que son amenazas que pueden afectar los intereses del municipio. Por ejemplo, una cepa para generar un virus masivo en un municipio. Por ejemplo, si yo soy alcalde de Delta Macuro, o soy gobernador del Delta Macuro y empiezo a ver que hay demasiados casos de malaria fuera de lo normal, yo tengo que empezar a sospechar, bueno, esto puede ser un ataque biológico o puede ser una debilidad mía en la planificación del sistema de salud. Eso se hace con el Plan Luna. Entonces, y el presidente Chávez, comandante supremo, le ordenó hace bastante tiempo a los alcaldes, a los gobernadores que montaran puestos de comando, parecido al de los militares. Ellos se le llamaban puestos de dirección de defensa integral, de los órganos de dirección. Entonces era un sitio así como esta sala, llena de mapas, pero que tenían que hacer presencia todas las fuerzas activas del Estado y del municipio planificando. ¿Cómo yo podía planificar si yo no sé lo que tengo? Un alcalde tiene que saber cuántas camas tiene disponibles en los hospitales y clínicas de su municipio. Cuánta capacidad para enfriar y congelar tienen en las cavas, en todos los sistemas de refrigeración del municipio. Qué capacidad para poder atender, inclusive albergar cadáveres, morgues improvisadas. Qué capacidad tiene para poder transportar violentamente abastecimientos e insumos para la población. El Comité Económico Productivo del órgano de dirección tiene que planificar hasta llegar a una autonomía, una autosuficiencia en cuanto a las necesidades del municipio. ¿Qué población tengo yo? ¿Y cómo hago yo para poner a producir los terrenos que tengo? ¿Cómo puedo yo lograr el abastecimiento de mi municipio sin yo depender de otros municipios? Y eso lo hace el Comité Económico Productivo. También hay un comité de agitación y propaganda, un comité ideológico, hay un comité de gestión de riesgo. Es simplemente la gestión pública enfocada a temas de lucha no armada. Lucha no armada porque las amenazas no son las tradicionales amenazas que vinieron los portaaviones gringos, no, eso vinieron los portaaviones gringos, eso lo planifica la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la defensa militar y con el pueblo armado cuando pasemos a la fase de resistencia.
Pero separan, el presidente identificó en la nueva doctrina separar las dos cosas, lucha armada y lucha no armada. Cuando uno empieza a revisar lo que debería hacer un alcalde, un gobernador, es prácticamente gestión pública, porque eso es gestión pública, sentarse a planificar. Y si esa gobernación tiene representantes de los ministerios, vamos a ver el caso de Bolívar, que tiene la Corporación Venezolana de Guayana, que antes era el Ministerio de Industrias Básicas y Estratégicas, ahorita depende directamente de la vicepresidencia y de la gobernación. Bueno, tiene que sentar a esos actores y decirle a las industrias de Guayana, mira, ¿cómo podemos hacer nosotros para pasar de una economía de paz a una economía de guerra? Un ministro de infraestructura, un ministro de vivienda, tiene que pensar cuando va a fabricar un puente, no puede hacerlo hacia lo loco, él tiene que decir, no, yo tengo que hacer un puente que tenga la capacidad de resistir el armamento de la Fuerza Armada, los tanques que van a cruzar por ese puente, y ese puente yo lo puedo utilizar inclusive como una especie de abrigo a la hora de que un bombardeo enemigo, pues, y eso puede servir como una especie de ¿cómo se llama?, de búnker. Entonces yo lo voy a realizar de esta manera. O sea, la planificación en el país tiene que ir en función de la defensa. En función de la defensa. Si va a hacer una carretera, la carretera tiene que tener un sentido estratégico. No puede ser a lo loco que yo lo planifique. Entonces, por eso es que los órganos de dirección tienen que activarse las 24 horas del día. Y no activarse nada más cuando se dé la orden de una maniobra como ocurre. Entonces todo el mundo se pone a pantalla frente a las cámaras y después entonces se va cada quien para su gobernación, para su alcaldía, deja que como vamos yendo. Y no se sientan a planificar. Eso es gestión pública y es planificación de la defensa integral de la nación. Y eso viene de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Realmente el plan Luna se hace de la mejor manera que se planifica, de abajo para arriba, caballeros. Los planes funcionan mejor cuando se hacen de abajo para arriba. Y sucede que esos órganos de dirección tienen el Consejo Federal de Gobierno. Consejo Federal de Gobierno es el que recibe del gobernador, que está integrado por un gobernador y un alcalde que representa al resto de los alcaldes del estado, ¿no? Entonces, ese alcalde que representa al resto de los alcaldes del estado, ¿qué tiene que llevarle al gobernador? Al vicepresidente, todas las necesidades para fortalecer el estado, que es la suma de las necesidades del municipio, que a su vez es la suma de las necesidades de la comuna, de los consejos comunales. Entonces, si nosotros pensamos estratégicamente, mira, vamos al más bajo eslabón, yo consejo comunal, yo tengo que identificar en mi comuna, en mi consejo comunal, cuáles son las necesidades de la población. Mira, es que la gente necesita una cancha deportiva, perfecto, eso fortalece al ser humano, que es factor fundamental para la defensa de una nación. Mira, yo necesito planificar la salud, aquí son insuficientes los ambulatorios que hay. Nosotros necesitamos un hospital tipo A para que se le asigne por los ambulatorios un médico de cabecera cada 10 familias y después entonces de ahí el triaje sea en el hospital tipo B y de ahí pase lo mismo con el deporte. Y estas son las necesidades. Mi municipio está en capacidad de producir peces porque estamos en un sitio que es adecuado para el ejercicio de la actividad piscícola. Y nosotros tenemos estos proyectos que van a permitir que el municipio se alimente con las proteínas requeridas. Y estas son las necesidades. Bueno, eso se lleva de abajo hacia arriba, eso es el Plan Luna. Ese es el Comité Económico Productivo haciendo su trabajo. El de riesgo está haciendo el suyo, el ideológico está haciendo el suyo, y todo eso fluye hacia arriba, y como todo se requiere de plata, bueno, eso fluye hacia arriba, el gobernador recoge las necesidades y la lleva a través del Consejo Federal de Gobierno al vicepresidente, que es el que, conociendo la realidad y las prioridades de la defensa de los intereses nacionales, aprueba los recursos a los diferentes estados. Y se garantiza la defensa integral en los temas de lucha no armada. Entonces, fíjense, una reflexión. Entonces, en nuestra doctrina de defensa, antes nosotros nada más nos defendíamos del enemigo militar, ¿no? Nosotros ahorita estamos viviendo una forma de lucha donde te sacan un presidente, y lo vamos a ver aquí en la exposición, sin mover un soldado. Los gringos te sacan un presidente sin mover un soldado, y lo han declarado, porque ahí van a ver las declaraciones de los presidentes. Entonces nos vamos a meter en ese tema también, nos vamos a meter en las bases, nos vamos a meter en la media luna, nos vamos a meter en Guyana, nos vamos a meter en lo despoblado de nuestro, eso es falta de planificación también de lo despoblado de nuestro sector sur, que permite entonces que los planes de lucha no armada del imperio, del Pentágono, avancen hacia Venezuela. Y si a mí me preguntan ahorita, dibújame el mapa de Venezuela, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo quieren que te lo dibuje? ¿Como Estado o como Estado-Nación? Porque si tú quieres que yo te lo dibuje como Estado-Nación, esto va a sonar duro lo que voy a decir,
varios estados fronterizos, no los voy a marcar porque la idiosincrasia del venezolano, por lo menos en Táchira, me disculpan los tachirenses, está allá en el norte de Santander. Ellos están formados con el arraigo nacional del norte de Santander, pero eso no es casualidad, eso es parte de un plan. Igual pasa en La Guajira, igual pasa en Santa Elena de Guairén. Santa Elena de Guairén, las mujeres me paren en Boavista. Y entonces la mujer se siente más brasilera que venezolana. Y cuando tú empiezas a ver por qué me pariste en Boavista, antes porque no había hospital. Después construyen el hospital, pero no hay médico anestesiólogo. Y si la muchacha no tiene la pelvimetría, que tiene que parir por cesárea, sale corriendo en una ambulancia para Boavista. Y el niñito le nace en Boavista, por lo tanto ella se siente más brasilera que venezolana. Y eso es pérdida de identidad nacional. Y entonces son problemas de falta de planificación de los órganos de dirección que tienen que planificar en función de los intereses nacionales. Y el arraigo nacional es un factor de poder, la identidad nacional es un factor de poder. Y nosotros tenemos que trabajar lo cultural. Por eso es que Chávez era un genio. Chávez, cuando define el concepto de defensa integral, lo define transversal a todos los ámbitos. Cultural, económico. Fíjense, usted me va a meter para allá, para el Zulia, la media luna zuliana. La media luna zuliana. Nosotros tenemos una actriz venezolana que se llama Patricia Velázquez. Vive en Nueva York. Linda ella, bonita Patricia, bella. Mestiza, está mezclada con Guajira. Pero Patricia Velázquez trabaja para el Imperio. Patricia Velázquez graba películas y Hollywood, que es el laboratorio de operaciones psicológicas del Imperio, la pone como protagonista. Cuando ustedes vean a una venezolana, a un venezolano como protagonista en Hollywood, es porque trabaja para el Pentágono, lo más seguro. A Patricia me la pusieron en la película La Momia, el que la vio, La Momia 1, La Momia 2, hay otra película que se llama Belfur, que habla sobre cuestiones mitológicas, egipcias. Hay otra película que se llama Cenizas Eternas, que se grabó allá en Amazonas. A Patricia me la pusieron como una diosa egipcia en la momia, de una casta, de una etnia especial. En la película Cenizas Eternas me la pusieron como una indígena tipo amazona. En una película que se llama Le Jaguar, que se grabó en Francia, me la pusieron como una amazona. Y a ella el Laboratorio de Operaciones Psicológicas de Hollywood le fue creando una imagen de admiración, estudiando la idiosincrasia de un grupo que habita en La Guajira, que son los guayú, que según ellos, La Guajira es una sola, está en parte en Colombia y parte en Venezuela. Para ellos no existe que Venezuela, La Guajira no, para ellos La Guajira es una sola. Y el Pentágono, usando su laboratorio de operaciones psicológicas, agarra a Patricia y analiza cuáles son los valores y las creencias que tienen los guajiros, y ellos estudian al detalle eso allá en el Pentágono y dicen, bueno, los guajiros respetan mucho la cabellera negra, larga. Bueno, Patricia la ponen en la propaganda de Champú Per. Ya casi no se pasa la propaganda, pero en esa propaganda Patricia aparecía así, sacudiendo su cabellera azabache, en la propaganda de Per. Cosa que le llama la atención a una guajira. Porque no hay nada más que le guste a una mujer guajira que su cabellera azabache negra, suelta completamente hasta la cintura. Pero también al guajiro practica dentro de sus creencias la tradición de sus difuntos, que le llaman el yepira. El yepira es cuando los guajiros creen que cuando mueren sus familiares, eso se convierte en imágenes fantasmales que encarnan en los animales. Yo estuve cuando hubo el desastre en Manuelote, una represa que queda subiendo ya prácticamente la sierra de Perijá. Esa represa se reventó y inundó toda La Guajira. Chávez fue hasta allá y se metió hasta aquí de agua, en Sinamaica, y nos pidió a nosotros, yo era el segundo jefe de Estado Mayor de la brigada que estaba allá en la frontera, y le dijo a mi jefe, hermano, ayúdame con esta gente. Y nosotros en 3 días evacuamos 7.000 guajiros y lo llevamos a los cuarteles y a las escuelas. Lo que más difícil fue para nosotros es que el guajiro no se dejaba evacuar si no se iba con sus animales. Y yo no entendía el por qué, y me puse a estudiar, ¿no? Porque precisamente en la tradición funeraria del yepira, los animales que ellos tienen, tanto los ovejos como los perros, son sus familiares. Entonces nosotros en el Fuerte Mara tuvimos que hacer una especie de corral y meter a los animales y a ellos en las cuadras de los soldados. Bueno, en Hollywood, a mi amiga Patricia Velázquez
la ponen a una escena en la cual una manada de alacranes se convierte en una imagen fantasmal que encarna de nuevo en los animales. Entonces la ponen a manejar elementos que psicológicamente el guajiro admira. A Patricia la ponen a manejar los elementos que los guajiros respetan, el fuego, el aire. Entonces le crean una imagen de liderazgo y ella está financiada por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo, la PNUD, está financiada por American Airlines, una línea aérea norteamericana. Ella la financia un señor que es multimillonario, que fue uno de los que desarrolló el antibiótico para el ataque que ellos utilizaron de Anthrax, que generó terror y caos en el mundo y que hizo que los antibióticos se compraran de manera muy apresurada y la Bayer se hizo millonaria. Bueno, ese es uno de los financistas de ella. Un hombre que prácticamente utilizó la guerra biológica bacteriológica para hacerse millonario. La Bayer ya tenía el antibiótico cuando es imposible que un antibiótico ante un ataque de una sustancia desconocida se descubra de manera tan rápida, ¿no? Entonces, eso es un movimiento secesionista que se está montando allá, pues yo me imagino que si Patricia le siguen creando la imagen de lideresa usando operaciones psicológicas a través de Hollywood, cualquier día se aparece Patricia y se lanza de alcaldesa de La Guajira. Vamos a seguir hablando de la medialuna de La Guajira. Fíjense el error que tenemos nosotros a veces, ¿no? Los órganos de dirección. El municipio de Guajira, ¿quién recuerda cómo se llamaba antes? Municipio Páez, se llamaba el municipio de Guajira. Hace poco, en Revolución, se llamaba Páez. Gracias a Dios, la política de nuestra revolución dijo, coño, ese municipio con ese nombre es peligroso. ¿Por qué? Porque Páez fue quien dirigió un movimiento separatista que se llamaba La Cociata. Psicológicamente, nosotros sabemos que ese estado, Zulia, es un estado muy susceptible al secesionismo. Y el imperio desde hace tiempo viene trabajando a las etnias guayú, por eso que mandan a Patricia Velázquez y le hacen las películas. Viene trabajando a la etnia guayú que hace vida en ese municipio, porque ahí están dadas las condiciones de un movimiento secesionista, donde nuestros traidores oligarcas santanderianos de Colombia están, por cierto, metidos en el plan, pues como siempre han estado metidos y ahorita están metidos con las bases militares norteamericanas. Entonces, a ese municipio se propuso cambiarle el nombre. Vamos a cambiarle el nombre al municipio y se hizo un referéndum de autodeterminación para el municipio, donde participó el Consejo Nacional Electoral, un poder del Estado, y participó el alcalde que en ese momento era de la revolución. Pero los operadores políticos de la revolución en ese municipio fallaron. Gracias a Dios ganó la alternativa de La Guajira, ¿no? Pero los operadores políticos de la revolución fallaron porque permitieron que dentro de las alternativas en el tarjetón electoral entrara el nombre de municipio Coquibacoa. ¿Ustedes saben cómo llaman los colombianos al Golfo de Venezuela? Golfo de Coquibacoa. Imagínense ustedes que la población de La Guajira, de ese antiguo municipio Páez, hubiese votado por la alternativa Coquibacoa. Yo no digo que hagamos trampa, pero hay una debilidad. O sea, los operadores políticos deberían haber buscado la forma de evitar que esa alternativa entrara en el tarjetón electoral, porque si no, nosotros desde el punto de vista psicológico, social y geográfico, estamos cediendo soberanía. Eso es lucha no armada. Fíjense, yo te estoy diciendo, yo estoy afectando los intereses de la nación dentro del punto de vista psicológico, social, cultural, geográfico y político, porque es una división política. O sea, un municipio que es parte de la división política de un país, le pusimos el nombre de Coquibacoa, que es como llaman el mapa de Codazzi de Colombia al Golfo de Venezuela. Estoy cediendo soberanía desde el punto de vista psicosocial, político, cultural y geográfico. Entonces me están entendiendo que la lucha no armada es profunda, es compleja, ¿no? Eso es lucha no armada, son cosas que se tienen que estudiar en los órganos de dirección, el comité ideológico. Coño, mira, compadre, mosca aquí. Por ejemplo, seguimos con la media luna. Vamos a seguir con la media luna de allá del Zulia. Yo trabajé allá, profesora. Y yo cuando me paraba en cada uno de los kioscos que vendían películas, quemaditos que llaman, yo lo que conseguía era el cartel de Los Sapos, el cartel de Pablo Escobar, puras películas de carteles. Y entonces el muchachito que está fastidiado porque no hay canchas deportivas, el muchachito se va para su casa
a ver el quemadito y el muchacho ve un paraíso, coño, vale, batiéndose a tiros, los carteles, y entonces esa es la onda de La Guajira. Por lo tanto yo me presto pues a esas actividades ilícitas propias de esos municipios, que también forman parte de un plan para atacar el arraigo nacional y desbaratar la identidad nacional de una nación. Y esos son factores de poder que se atacan sistemáticamente de esos países que están alrededor de nuestra patria y que responden a los intereses del Pentágono. Me dijeron que hablar un poquito de Brasil, que hablar un poquito ajá. Sí, sí, bueno, lo que pasó con Sabino allá con los Yupas. Bueno, un diputado de nosotros le dijo una vez a los Yupas: todas estas fincas que están aquí van a ser de ustedes. Y por supuesto, las fincas eran de oligarcas, pero los oligarcas producían leche y producían queso, pues. Entonces los Yupas agarraron ese discurso y le invadieron las fincas, acabaron con las fincas, las invadieron. Eso generó el secuestro de Sabino, ese generó el secuestro de una serie de cosas, generó problemas, inclusive que pisaron temas de derechos humanos, que hay que cuidarse porque es una de las estrategias del Pentágono para querer fregar a nuestro comandante presidente. Y bueno, una situación que inclusive generó escasez de leche y escasez de queso y escasez de carne en esa zona productiva del país. Entonces, no podemos estar haciendo acciones aisladas, sino tiene que todo ser parte de un proceso estratégico de planificación de la gestión. Y por supuesto alineada con objetivos estratégicos del plan de la patria, de la ley de la patria. Pero no podemos dejar, como yo digo, electrones aislados, un electrón libre por ahí dando vuelta, no. No pueden haber electrones libres. El tema de los Yupas lo aceleró un diputado que se puso a dar discursos allá a los Yupas y les tocó pues sus raíces, y de verdad que los Yupas fueron duros pues. Y eso fue duro controlarlo durante muchos años. Yo también lo viví, yo estaba por ahí cerca de ese estado. Adelante. Bueno, yo le estaba diciendo aquí a la profesora, a Lirio le estaba diciendo, yo ayer tuve una defensa de tesis de un muchacho que está en un instituto que es de nosotros, y el hombre está totalmente alineado a la postura de las Naciones Unidas. Entonces yo digo, qué peligro, qué pasa aquí en este instituto. O sea, ¿cómo es esto que un mayor de la Fuerza Armada, del Ejército Bolivariano, con una exposición con el escudo de las Naciones Unidas, y diciendo que nuestro sistema de seguridad internacional, nuestra defensa, tiene que estar alineado a los lineamientos de las Naciones Unidas, si son las Naciones Unidas el instrumento de dominación del imperio, precisamente? Esas instituciones están totalmente desprestigiadas. Por eso que esas tres palabras que le dijo Chávez aquella vez en las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas en sus narices, bueno, eso hay que aplaudirlo, pues qué valiente nuestro comandante supremo. Cuando le dijo, ¿de qué paz hablan ustedes? Aquella que imponen a punta de marines y bombas, ¿de qué paz me hablan? Y huele a azufre todavía. Aquí estuvo ayer, refiriéndose a Bush, estuvo ayer este hombre, aquí huele a azufre todavía. Le dijo sus verdades en las Naciones Unidas, que es un instrumento precisamente que está siendo usado ahorita junto con la OEA como instrumento para dominar pues países donde los gringos tienen intereses estratégicos. Y esa es la guerra que estamos viviendo nosotros en este momento. Bueno, entonces yo con los otros temas me voy a ir metiendo porque está previsto que me meta. Vamos a darle la siguiente lámina. Bueno, mire, aquí yo le dedico esta conferencia al pensamiento, a la memoria de nuestro libertador, padre de la patria, Simón Bolívar. Fíjense que en la conferencia allá de la UNEFA le dije, ¿no? La visión de Chávez y la visión de Bolívar en la Carta de Jamaica. ¿Se acuerdan que les puse el mapa y les hablé del Corintio? ¿No? Estaban todos. Levantar la mano quienes no estaban en la conferencia que yo di en la UNEFA con Adán Chávez. Ah, bueno, entonces vamos a tener que repetirlo para que ellos estén en sintonía. Ponme el mapa mundi. Entonces, fíjense, ustedes son la escuela, el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Estratégico de Hugo Chávez. Y cuando yo digo el pensamiento estratégico de Hugo Chávez, es el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Miranda, el pensamiento de Ezequiel Zamora, el pensamiento de Samuel Robinson, el pensamiento de todas las raíces, todas las raíces. Entonces, yo les decía a ustedes que la visión de nuestro comandante supremo fue tan amplia que nosotros estamos en paz en este momento gracias al comandante supremo. Nosotros estamos en paz gracias al comandante supremo. Ya nosotros estuviéramos invadidos. Ya nosotros en este momento estuviéramos invadidos. Si Chávez
no desarrolla la geopolítica internacional, si Chávez no viaja a los nuevos polos de poder y hace lo que hizo Bolívar, hace concurrir los intereses con potencias emergentes que tenían como percepción de amenaza a los Estados Unidos, si Chávez no va para China, si Chávez no va para Rusia, si Chávez no va para India, si Chávez no va para Irán, si Chávez no va para Vietnam, si Chávez no va para Corea del Norte y les da un pedacito en la faja petrolera y hace que los intereses de esas potencias concurran con los intereses de nosotros, nosotros estuviéramos ahorita invadidos. Estuvieran ahorita invadidos. Y fíjense que Chávez metió en la faja del Orinoco, hoy faja Hugo Chávez, a puros países con potencial nuclear. Eso es disuasión. Eso es disuasión. Yo, Norteamérica, quiero meterme a la fuerza con una intervención militar en Venezuela, pero sucede que en Venezuela está comiendo con nosotros en la misma mesa los rusos, los chinos, los vietnamitas, los iraníes, los hindúes. Y yo le digo a todos ellos, ¿ustedes qué tienen en común? Armas nucleares, caballero. Tenemos nosotros en común. Armas nucleares, o sea que apriétate los pantalones que si te metes en Venezuela, te metes con nosotros. ¿De dónde sacó Chávez eso? Lo sacó de Bolívar, lo sacó de la Carta de Jamaica cuando Chávez estudiaba la Carta de Jamaica. Y yo se los dije allá en la UNEF y se los repito, fíjense, el Corintio griego está aquí. El Corintio griego eran 12 ciudades débiles, ciudades débiles, que el imperio, estos eran imperios en este momento, que está aquí arriba al norte, eran imperios. Los imperios dominantes trataron de controlar el Corintio griego. ¿Por qué? Porque le llamaban que era el centro del universo. Aquí le falló la pila, toma, hijo. Se les olvidó el de ustedes. Entonces, decían que el Corintio griego era el centro del universo. No existía canal, era el istmo, el Corintio. Pero los griegos eran inteligentes y construyeron un riel de tren y construyeron forma de que los barcos llegaban ahí, pum, pecaban así y lo arrastraban en cadenas y un barco en rieles de tren pasando del mar Jónico al mar Egeo. Se ahorraban 400 millas náuticas de navegación y dejaban de pasar por sitios donde eran altamente peligroso pasar. Entonces eso representó para los imperios, es un área de alto interés estratégico. Bolívar analizó eso, cómo hicieron las ciudades del Corintio para evitar ser dominadas. Y Bolívar empezó a estudiar qué hicieron los que habitaban en el Corintio, en esas 12 ciudades. Y se dio cuenta que en esas 12 ciudades existía la figura de un representante, que era el jefe de la tribu, personas como ustedes, con grandes conocimientos, con cierta edad por la experiencia, y que eran llamados anfitriones. Los jefes de la tribu eran llamados anfitriones. Él estudió qué hacían los anfitriones. Se reunían, hacían una especie de congreso. ¿Y qué discutían los anfitriones? Lo que hizo Chávez, amenazas comunes, intereses concurrentes. Esa es la clave de la alianza, amenazas comunes, intereses concurrentes. Entonces, los anfitriones se preguntaban, ¿tú te sientes amenazado por el imperio que te quiere dominar? Sí, yo también. ¿Y tú? Yo también. Bueno, vamos a unir fuerzas, pues. ¿Y qué vamos a hacer juntos? Bueno, vamos a darle al negocio de marítimo, al intercambio, al trueque de mercancía para que nuestros pueblos puedan seguir viviendo. Y ellos se dedicaron a eso, hicieron un pacto político de alto nivel geopolítico que se llamó la Confederación del Corintio, que es la unión de todas esas ciudades en un solo bloque, que es lo que hizo Chávez con la UNASUR, la CELAC, el ALBA. Hizo la Confederación del Corintio, se unieron las 12 ciudades y por eso, siendo las 12 ciudades débiles unidas, hicieron un bloque poderoso y los imperios poderosos de la época no pudieron con esas 12 ciudades. Por eso que Bolívar ve esa realidad y la proyecta a América, pues Bolívar
En 1815 todavía no había empezado su campaña para libertar las naciones del yugo español, y él sabía que no iba a ser fácil, y él empezó a diseñar su plan estratégico de alto nivel. Bueno, ¿qué voy a hacer yo una vez que emprenda mi campaña para liberar del yugo europeo los países de Sudamérica y de América Meridional, del Río Grande hasta la Patagonia? ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo que hacer un plan estratégico. Y entonces ese plan estratégico empieza uno a olerlo, a percibirlo en la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica que escribe Bolívar: ojalá que algún día el Istmo de Panamá, que tampoco tenía canal, fuera para nosotros lo que era el Corintio para los griegos. Eso lo dice la Carta de Jamaica. Ojalá que algún día el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que era el Corintio para los griegos. Después pone: ojalá algún día podamos realizar un augusto congreso de los pueblos. Está refiriéndose a lo que hacían los anfitriones, reunirse en un congreso. ¿Y qué dice Bolívar? A tratar con las otras tres partes del mundo los asuntos de paz y de guerra. ¿Qué está diciendo? Intereses concurrentes, paz, amenazas comunes, guerra. O sea, llevó lo que él estudió de esa civilización griega, lo llevó a su plan estratégico, que después, casi 200 años después, el comandante supremo lo convirtió en geopolítica internacional. Y por eso que aquí hay paz. Porque Chávez hizo, bueno, entonces vamos a hacer lo que hizo Bolívar, pues vamos a buscar y vamos a romper los antiguos esquemas de relacionamiento, vamos a buscar en otros espacios, así sean otras latitudes, en otros continentes, no tiene que ser a juro en Sudamérica, vamos a buscar aliados que tengan la percepción de las mismas amenazas, Estados Unidos. Y vamos a decirle a esos aliados: ¿qué necesitas de Venezuela? Coño, yo necesito petróleo, yo te voy a dar petróleo, pero en una relación comercial justa. Vente a trabajar conmigo, vamos a unirnos. Y eso es lo que hizo, pues, y metió países con potencial nuclear en la faja Hugo Chávez Fría. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Entonces, esa geopolítica internacional, en opinión les hablo ahorita como secretario del Consejo de Defensa. Bienvenido, camarada, qué honor tenerlo, qué honor, un saludo. Bienvenido, un honor tenerlo por acá, Asadilla. Y bueno, ¿qué hizo? Metió a esos países en la faja Hugo Chávez. ¿Cómo se llama eso en estrategia? Disuasión. Disuasión como garantía de paz. Es como cuando yo tengo una pelea en el barrio y entonces me vengo con los gigantones que practican pesa y levantan pesa. Entonces yo me vengo: tú me estás buscando pleito, y me vengo yo con una banda de 10 que levantan pesa, ¿verdad? Eso es disuasión. Tú te vas a meter conmigo, mira con quién ando yo. Eso lo hizo Bolívar con el Corintio griego, observando lo que hacían los anfitriones, lo proyectó a su plan estratégico, geopolítico e internacional, cuando en su Carta de Jamaica asoma el plan, y después lo ejecuta en 1822 cuando convoca el Congreso. Y le pone anfitriónico. Por eso, porque era en honor a los anfitriones. Entonces convoca en 1822 el Congreso Anfitriónico de Panamá. El Congreso se reúne a los 2 años, 1826. Él manda a Gual como su mejor diplomático, y ese Congreso sesiona, y muchos historiadores de manera equivocada dicen que el Congreso fue un fracaso. No, hay que decir, el Congreso fue saboteado por los Estados Unidos, pero no fue un fracaso. Porque en ese Congreso se hizo lo que se hizo en el Corintio griego. Se firmó un tratado de unión, liga y confederación perpetua entre las Provincias Unidas de Centroamérica, que eran todos los países de Centroamérica, y Cundinamarca. No asistieron las provincias de Río de la Plata, pero asistió un bloque bien importante que fue garantía de paz y que fue lo que permitió que el Imperio Europeo no regresara a América, y también junto con la doctrina gringa, que por cierto ellos se enteraron que en 1822 él estaba convocando el Congreso Anfitriónico de Panamá, y en el año siguiente ellos lanzan la doctrina Monroe: América para los americanos. O sea, yo no voy a dejar que Europa retome el control de América, porque yo aparezco como el papá protector de ellos, pero es porque era mi patio trasero que yo estaba tratando de cuidar, porque yo sabía que ahí estaban los futuros recursos que yo requería. Ahí estaba empezando a nacer el imperio norteamericano. Entonces, con esa introducción, nosotros, bueno, ahí estamos tocando la doctrina Monroe, ¿no? Arrancamos en 1823, una doctrina de dominación, doctrina Monroe, doctrina de dominación, con una alta carga política, esa doctrina, ¿no? Vamos a pasar a la agenda. Yo voy a tratar de meterme en los temas que ustedes me dijeron sobre la marcha, ¿no?
Entonces, tenemos el caso, bueno, por eso que se lo dedicamos a Bolívar, a la Carta de Jamaica, al Congreso Anfitriónico de Panamá y a la visión que tuvo Chávez de rescatar todo ese pensamiento bolivariano y traerlo a estos tiempos y que ha sido garantía de paz, pues. Por eso es que se la dedico, pues. Adelante. ¿Qué vamos a ver entonces? Dale a la siguiente. Dale a la siguiente. Yo le puse doctrinas y resoluciones legitimadoras de la intervención. Estamos viviendo en estos momentos unas nuevas formas de guerra. Por eso le hablé de los órganos de dirección de defensa integral que tienen que hacer lo propio, pues a nivel alcaldía, a nivel comuna, consejo comunal, a nivel gobernación. Se tiene que planificar la lucha no armada, se tiene que hacer el plan Luna, pero para hacer el plan Luna hay que aplicar una matriz DOFA o FODA, como la quieran llamar, y hay que evaluar los escenarios más probables en cada uno de esos lugares del país. Y cuando esos lugares del país planifican con su plan Luna, lo hacen y se van elevando a los diferentes niveles a través del Consejo Federal de Gobierno, entonces a nivel nacional nosotros podemos tener más claro los planes de defensa de la patria y podemos tener más claros los escenarios. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Bueno, estamos viendo ahorita una estrategia de lucha no armada, pero no descartamos también la intervención militar. O sea, por eso que llamamos al señor Trump como el papá de todos los métodos, de todas las doctrinas de guerra, tanto de lucha armada como lucha no armada. Y les dije, ¿cómo hacemos nosotros para hacer los escenarios en Secodena? Bueno, hacemos una técnica que es muy sencilla, la dinámica de los acontecimientos. ¿Qué es la dinámica de los acontecimientos? Imagínense una línea de tiempo. Nosotros agarramos una línea de tiempo y nosotros dividimos, así como hizo Chávez en el concepto de defensa integral, por ámbitos las cosas que ocurren en el planeta. Y armamos un rompecabezas. O sea, nosotros anotamos qué está pasando en el ámbito político, en qué momento, qué está pasando en el ámbito económico, qué está pasando en el ámbito social, cultural, financiero, militar, geográfico. Y vamos armando un rompecabezas y nos vamos dando cuenta hacia dónde apunta una estrategia. Y entonces cuando vemos los alertas, lanzamos variables que tratan de neutralizar esos escenarios desfavorables. Y a veces esas variables tienen que ser en diferentes niveles, pues a veces hay variables en el nivel de la geopolítica internacional. Adelante. Bueno, vamos entonces, yo les dije que iba a empezar con las doctrinas más recientes, porque si vamos al corolario Roosevelt, si vamos al destino manifiesto, si vamos a pesar que hablamos de Monroe, bueno, son doctrinas muy viejas, pero vamos a empezar con las últimas doctrinas de guerra que los Estados Unidos han desarrollado. Y fíjense que esa doctrina que yo le pongo ahí, la doctrina de la guerra preventiva. Fíjense cómo ellos trabajan con las desprestigiadas instituciones de las Naciones Unidas y la OEA, ¿no? Ellos logran que su estrategia de lucha, su estrategia de guerra, se legitimice en esas organizaciones internacionales. Ellos van trabajando una agenda oculta, van buscando ciertos pretextos para convertir en resoluciones. Por eso que le pongo el título, Doctrinas y Resoluciones Legitimadoras de la Intervención. Una de ellas es la guerra preventiva. ¿Qué es la guerra preventiva? Una doctrina que desarrollaron ellos, que les justificó un objetivo político que ellos tenían en ese momento histórico. Ellos tenían como objetivo político Afganistán y tenían como objetivo político Irak. Son los dos ejemplos más claros para explicar la doctrina de guerra preventiva. Ellos tenían como objetivo político Afganistán, ¿qué? Controlar el opio, la droga. Y además que controlar el paso de gasoductos y oleoductos que iban a pasar por el sitio. ¿Qué hicieron ellos para justificar su doctrina de guerra? Bueno, crearon un escenario mediático. Por eso que esa guerra, me lo decía aquí la señora, hábleme de la guerra de cuarta, quinta, sexta generación. Bueno, esa guerra requiere mucha mediática, de muchas operaciones psicológicas para poder convencer a la comunidad internacional de que acepte como válido algo que debería generar una revolución. Me dijeron que hablara de las bases norteamericanas. Eso debería generar una revolución. Nosotros la aceptamos como normal. Ellos aplican el cuentagota, la técnica del goteo. Es como el tema de la rana hervida, ¿no? Yo pongo una olla a calentar, meto una rana, voy calentando la olla lentamente, la rana se va adecuando al calor del agua, no se da cuenta porque lo estoy haciendo lentamente y hay un momento en que el agua hierve y la rana muere dentro de la olla hervida, ¿no? El síndrome de la rana hervida. Eso lo hacen ellos en la comunidad internacional a través de las operaciones psicológicas y a través de la mediática, ¿no?
A diferencia de que si tú pones a hervir el agua y metes a la rana brinca porque el agua está caliente. Ellos logran crear códigos de interpretación de la realidad para que las cosas que pudiesen generar una revolución sean aceptadas. Yo le preguntaría a un colombiano si ellos ven como normal que en su país, teniendo una fuerza armada, ellos tengan 7 bases norteamericanas en su país. Y yo le preguntaría a los expertos en relaciones internacionales de ese país, mira, ¿y cómo podemos hablar de autodeterminación? ¿Cómo podemos hablar de independencia? ¿Cómo podemos hablar de soberanía? Yo estuve en una conferencia internacional en Cuba con Mario Silva y una camarada que se llama Ovilia Suárez, una psicóloga extraordinaria. Y estábamos en una conferencia de psicología de la salud y estamos demostrándole a los expertos en psicólogos de que estas nuevas formas de guerra causan daños terribles en la salud mental de la población. Y ellos en la plenaria nos aplaudieron y se llevaron esa preocupación para generar algún tipo de movimiento de rechazo a esas nuevas formas de guerra, porque es como un psicólogo que recibe a un paciente y vea que tiene un problema de salud mental, pero la raíz del problema está fuera de las manos de ese profesional, porque la raíz del problema es una guerra que se está desarrollando. Entonces ellos dicen, bueno, el psicólogo no se puede quedar de manos cruzadas, el psicólogo tiene que ir a la raíz del problema y denunciar, bueno, mira, aquí está ocurriendo algo en el mundo que le está generando un daño a la población. Y cuando esas variables se utilizan de manera premeditada es una guerra, es una nueva forma de guerra. Ellos lograron crear la figura de un terrorista, Osama Bin Laden, en Afganistán, que ellos mismos entrenaron. Y una sola persona justificó que un Estado fuera para otro continente y bombardeara un país por completo y acabara con un país, la guerra de Afganistán. Entonces ellos crearon la figura para hablar de guerra preventiva, de esa doctrina, legitimarla. Ellos lograron crear una resolución que se llamaba la legítima defensa. Se convirtió en resolución en las Naciones Unidas, que es cómplice de todo este tipo de operaciones. Se aprobó una resolución en la cual un Estado que se sienta amenazado por un elemento terrorista está autorizado a que vaya hasta ese sitio, o sea, viole la soberanía, independencia y bombardee. Pero eso se logra con una inyección mediática terrible. Si usted se mete en internet y se va al año 2001, usted va a ver en las primeras páginas de los periódicos Osama Bin Laden metiendo bombas en embajadas, Osama Bin Laden tirando atentados, un bombardeo sistemático que generó una sensación de terrorismo global. Eso lo lograron ellos en su fase mediática. Toda guerra tiene una fase mediática de guerra de cuarta generación. Lo lograron sembrar esa inquietud, ese temor. También lo hicieron con Irak. La guerra de Irak empezó también en marzo del 2003 y duró hasta el 2011. Hicieron lo mismo, crearon la figura de una persona que era capaz de atentar contra la seguridad de los Estados Unidos. ¿Quién? Saddam Hussein. ¿Por qué? Tenemos información que tiene armas de destrucción masiva. Después fue las Naciones Unidas, fueron algunos observadores objetivos y dijeron aquí no había nada que se pareciera a armas de destrucción masiva. Después que acabaron con Irak. Yo lo invito a que vean las fotos, cómo quedó Irak, bombardeos, niños muertos, ancianos, patrimonio de la humanidad destruido. Eso lo lograron ellos con esos dos, con esa doctrina de guerra preventiva, o sea, crear la imagen de alguien que puede afectar los intereses de un Estado y que ese Estado entonces tiene el derecho de ir a donde sea con sus fuerzas militares y acabar con ese país. Esa guerra le salió muy cara. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el clímax mediático que terminó de convencer a la comunidad internacional para aceptar la guerra preventiva como válida? ¿Quién? El 11 de septiembre. Muy bien, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue una operación realizada por ellos mismos, donde ellos mismos se infligieron un daño. No nos caigamos en buste. Aquí hay buen sonido. ¿Hay buen sonido, Rosales? Sí, bueno, vamos a ver un video de un grupo de protesta español que le quitó la máscara al 11 de septiembre y denunció que eso fue una operación del Pentágono para justificar la guerra preventiva. El cantante de ese grupo está ahorita preso, lo metieron preso recientemente porque se metió con el rey de España, su majestad. Se metió con el rey de España, está preso el jefe el cantante de ese grupo de protesta español. Y ese video fue sacado del aire también, porque el Pentágono con la red Epsilon y con el dominio de la tecnología mundial logró sacar de
de la red. A veces lo vuelven a colgar, pero lo vuelven a bloquear. Entonces hay que tener suerte para meterse y poder bajarlo y tenerlo guardadito para que no lo saboteen. Ese video véanlo, escúchenlo, léanlo, es muy rápido, va en cámara rápida. No sé si pueden apagar las luces para que se vea mejor. El video va en cámara rápida, pero el video demuestra que el ataque a las Torres Gemelas fue un ataque para justificar la guerra preventiva y para justificar el ataque a Afganistán y a Irak, donde ellos tenían objetivos estratégicos. En el caso de Irak, por supuesto, el petróleo y el paso de todo el flujo de energía que ellos requieren en ese imperio, en esa potencia que está desesperada por recursos. Vamos a ver ese pedacito. Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, 2 aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si viese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama no termita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Humo negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caídas, un tercero se desploma. El World Trade Center se ve en el motivo del derrumbe. No hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas. Otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Los testigos que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto. Unas angulares puntas en las vigas que quedaron acusaron un meticuloso método de corte, que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputado, pero no lo contó la TV. 757 que no pudo ser filmado hizo un hueco en el Pentágono de 5 metros magro. Tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados. Solo un caza logra un giro de 270 grados y aún así es una proeza. Yendo 800 por hora, el lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago, pero no lo contó la TV. Avión tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican para colmo el protocolo de defensa. Lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Cada jefe negligente militar que estaba al mando consiguió ser promovido a un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos amas mal doblados, adjudicándose el trabajo. Al caer es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros del país con terreno petrolero. Varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el grupo que nos mete el miedo, pero no lo contó la TV. Con la estratega de Estados Unidos reveló que Osama Bin Laden ya estaba fallecido por un serio problema renal que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizante. Todo el terrorismo que la prensa publicita fue que estaba en la gobernación
nación de cárcel y de Bush y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos en Madrid, pero no lo contó la TV. Es tan obvio que debajo de la ruina que dejaron hay más mierda que la que jamás hemos imaginado. No sabemos quién gobierna este mundo en el que estamos, ni por qué clase de seres hemos sido dominados. Somos un rebaño de ignorantes muy bien orientados, apagados de la cosa del planeta que habitamos. Tristemente lo aceptamos sin siquiera cuestionarlo, porque estamos del comienzo totalmente programados, pero no lo dirá la TV. Porque no lo contó la TV. No lo contó la TV. Pero no lo contó la TV. Eso fue el evento mediático que permitió bautizar la doctrina de guerra preventiva, la doctrina de legítima defensa que paralelamente sus halcones diplomáticos del Pentágono lograron insertar en la Organización de Naciones Unidas, ¿no? El derecho a la legítima defensa. Que por cierto ahorita tenemos una doctrina que es la más probable que se aplique a Venezuela, que no es esa, y que ellos ya también ya trabajaron y lograron introducirla en las resoluciones de las Naciones Unidas. Más adelante le tocaré ese tema. La actual es, acuérdense que ahorita la hipótesis más probable, ellos están buscando una intervención humanitaria, con pretexto humanitario, ¿no? Y se lo voy a tocar ahorita, para que lo puedan ver con más plenitud en la lámina. Fíjense, le salió cara la guerra preventiva. ¿Por qué? Bueno, ustedes vieron lo que duró la guerra de Irak, fue muy larga, muchas pérdidas humanas, mucha presión internacional. Los águilas del Pentágono le reclamaron al Departamento de Estado y al secretario de Defensa y a todos los que planifican la guerra, coño, no, hay que buscar otra forma de obtener objetivos políticos que no sean tan costosos. Y ahí empezaron a desempolvar los libros de Jane Sharp, pues. Oye, ¿cómo podemos nosotros obtener objetivos políticos sin mover un soldado? Y fíjense cómo lo declaró Obama cuando en la guerra de Libia, que fue una guerra totalmente diferente a la de Afganistán y a la de Irak, fue una guerra donde no se usaron tropas, contingentes armados en grandes proporciones. El mismo Obama lo dice, ¿no? Hemos logrado nuestros objetivos sin poner un solo miembro de las Fuerzas Armadas en el terreno. Bueno, ya ahí habían revisado los libros de Jane Sharp, de la lucha no armada, ¿no? De la dictadura de la democracia, cómo podemos nosotros desestabilizar la población para que ésta no reconozca a quien ejerce el poder y vayamos a la percepción de que el Estado es fallido, es decir, un Estado incompetente para ejercer el poder. Bueno, esa técnica que Obama bautiza, desempolva en el libro de Jane Sharp, fue la que empezaron a utilizar contra nosotros desde las famosas guarimbas allá en el estado Táchira, y que se replicaron en Venezuela. Y el ataque, lo que nosotros llamamos guerra económica, es eso, es esa nueva forma de guerra. O sea, la guerra económica, dale a la siguiente lámina, ¿qué persigue? Bueno, y ellos combinan el Estado fallido con el Estado forajido. Volvemos a las guarimbas. Estado fallido, aquel que no es capaz de ejercer el poder para garantizar el bienestar de la población, que es el fin último del ejercicio del poder, como lo dice nuestro libertador en su discurso de Angostura, ¿no? La máxima suma de felicidad posible. Un gobierno tiene que darle a la población la máxima suma de felicidad posible. Eso lo revisaron ellos allá en el Pentágono, y ellos dijeron, bueno, tenemos que entonces cortar eso, para que entonces ese Estado que ejerce el poder no sea reconocido por la población. Apliquemos una nueva forma de guerra que lo lleve a la percepción de Estado fallido, pero apliquemos esa doctrina de Estado fallido en combinación con la doctrina de los Old Rogue State, Estado forajido, que también ellos aplicaron históricamente, lo hizo Carter y lo repitió Clinton. La creación también de una figura villano, yo soy un villano, yo soy un Estado forajido, por lo tanto yo como unidad internacional tengo que interceder para que ese Estado, ese que ejerce el poder no lo siga haciendo. Entonces, cuando empezaron las guarimbas eran referidas por fuego, con personas ajenas a las fuerzas de orden público, para tratar de atribuirle los muertos a las fuerzas del orden público. Entonces él entra entre dos teorías: fallido
no me garantizas el libre tránsito, no me garantizas la alimentación, no me garantizas el ejercicio del poder, no garantiza el estado de bienestar. Forajido, eres un villano, además de eso eres corrupto, además de eso estás vinculado con carteles de droga, además de eso eres tal cosa, eres violador de derechos humanos, tienes denuncias por crímenes de lesa humanidad. Entonces te acorralaban entre dos teorías que fueron empezadas a aplicar en Venezuela y que nosotros la vimos con la conocida guerra económica. Vamos a ver la siguiente lámina. Otra doctrina, la estamos viendo recientemente, ese le puse el nombre yo y se bautizó así, ya a nivel regional todo el mundo habla de los nenúfares. Ellos ahorita, me dijo una camarada, háblame de las bases militares en Colombia. Bueno, las bases militares en Colombia se ubican como parte de la guerra preventiva. O sea, empiezan primero, cuando se firma el Tratado Torrijos-Carter, que tenía a los americanos en el Canal de Panamá, ellos trataron de inundar de presencia militar, incluso usando sus aliados de la OTAN, lo que era el Caribe, pues las islas del Caribe, con las llamadas FOL, Fuerzas Avanzadas, bases avanzadas, bases de operaciones avanzadas, las FOL, que las tenemos aquí en el cordón de islas del Caribe. La base de la OTAN en Curazao es una de ellas, una de las FOL, pues. Entonces, ellos también se dieron cuenta que ya la comunidad internacional no se creía la excusa que le permitió a ellos colocar las bases norteamericanas en diferentes países del mundo. ¿Cuál era la excusa? Que ellos imponían en su doctrina de defensa que la principal amenaza en este continente es el terrorismo. Y de segundo, el narcotráfico. Por lo tanto, yo para evitar el terrorismo en el hemisferio, yo debo colocar una base en ese país. Esa excusa ya la gente no se la cree y ellos están tratando de renovar la excusa yéndose al terreno de las catástrofes naturales y los fenómenos medioambientales. Entonces, cuando usted revisa cuáles son las maniobras que han realizado ellos en el último semestre, son puras maniobras bajo el pretexto de catástrofes naturales. Vamos a verla también. Yo le dije que nosotros analizamos en la línea de tiempo eventos militares, eventos políticos. Vamos a ver para que ustedes vean cómo se arma el rompecabezas que nos permiten a ver cuáles son los posibles escenarios con Venezuela. Entonces ellos bautizan la doctrina de los nenúfares. ¿Por qué se le pone nenúfares? Porque el nenúfar es la hoja que flota en la laguna donde se posa la rana y pesca con más facilidad a su presa. Ellos tratan de lanzar plataformas avanzadas. ¿Y cómo lo hacen ellos? A través de organizaciones internacionales. La OEA es la que define la política de seguridad hemisférica en el hemisferio continental. Ellos son tan descarados que parten el mapamundo en dos y le dicen a un viceministro de defensa, este hemisferio es tuyo. Tú ahí debes desarrollar tu doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina injerencista. La doctrina de seguridad nacional de los norteamericanos le trata de imponer a los países del hemisferio occidental cuáles son las amenazas. Entonces ellos tienen en su receta, primero, terrorismo, segundo, narcotráfico. No, eso no es la amenaza para Venezuela. Para Venezuela la amenaza puede ser la pobreza, la exclusión. No es el terrorismo tú que te la pasas metiéndote, bombardeando países y que la gente es capaz de inmolarse en venganza de todos los niños muertos que hubo en Afganistán o que hubo en Irak. Tú sí tienes que tener como amenaza el terrorismo. Tú lo llamarás terrorismo, yo lo llamaré justicia, venganza. No sé, le pondremos otro nombre. Pero ellos tratan de imponer la doctrina de seguridad. En el hemisferio occidental ellos utilizan la OEA. La OEA tiene una Junta Interamericana de Defensa que a su vez tiene un colegio de defensa y tiene unos instrumentos operativos en los cuales ellos avanzan en sus agendas ocultas para obtener terreno ganado a favor de ellos. Ellos utilizan la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se reúne cada 2 años, y ellos utilizan la Conferencia de Ejércitos Americanos, que se reúne todos los años, y ellos llevan a esas mesas de reunión, donde debemos participar, inclusive Venezuela, para sabotearle las reuniones, porque ellos tienen un reglamento. Esa conferencia tiene un reglamento donde si 2/3 de los presentes votan favorable a cualquier planteamiento gringo, entonces ellos eso se lo llevan al Congreso, se convierte en recursos y van desarrollando una operación de dominación. Yo estuve en la reunión donde se bautizó esa doctrina. Yo le puse el nombre, pues yo estuve en la reunión. Año 2012, Punta del Este, Uruguay. Los gringos convocaron a todos los ministros de defensa del hemisferio occidental y a mí me delegaron a representar al ministro. Yo estuve en el año 2012 en Punta del Este y me llamaba la atención. Lo primero que me llamó la atención fue
que se tomaron la molestia a Canadá de agarrar en su avión y darle la cola a todas las islas del Caribe para Uruguay. Entonces las representaciones de la isla del Caribe, cuando iban a participar en la ponencia, lo primero que decían, antes que nada queremos agradecerle la gentileza al gobierno de Canadá de habernos traído hasta esta conferencia. Ya yo dije, ahí huele algo raro, ellos están haciendo el lobby en el aire. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Que llegó el avión Air Force One, nada más y nada menos con ese señor de lente que ustedes ven ahí, que para aquel entonces era el secretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, y que había sido el director de la CIA de Bush, que se reunió en Uruguay con su esplendorosa embajadora, Yulisa Reynoso, una chica que pertenece al Tea Party, de los miembros de la Mesa Redonda de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, y que fue la jefa de campaña de Hillary Clinton, una operadora política de las mejores. Y se presentó ese señor con los dos comandantes del Comando Sur, el que entregaba, que era Fraser, un general de la Fuerza Aérea, y el que recibía aquel entonces era un marine norteamericano de apellido Kelly, que su hijo, por cierto, era teniente y murió en la guerra de Afganistán. Esos dos, el que entregaba y que recibía, fueron para Uruguay, preocupados por los ejes temáticos que ellos llevaban a Uruguay. ¿Cuáles eran los ejes temáticos? Catástrofes naturales. Catástrofes naturales. Nosotros queremos, de alguna manera, que se nos permita que hagamos un pool de equipos militares que hagan vida en los países donde nosotros pronosticamos que pueden ocurrir eventos de naturaleza catastrófica. En Haití se pudo haber salvado más gente si nosotros hubiésemos estado en Haití cuando el terremoto. Y nos atribuían a nosotros falta de experticia, que no lo hicimos bien, que se pudieron haber salvado más vidas, y que era necesario entonces que nosotros permitiéramos que un pool de helicópteros de carga militares con personal de protección civil, mercenarios disfrazados de protección civil, hicieran vida en esos diferentes países donde ellos pronosticaban catástrofes naturales. Yo me tomé la molestia de agarrar unos chinches y empecé a clavar con un alfiler los sitios donde ellos pronosticaban las catástrofes naturales, y qué casualidad. Coincidían con pasos interoceánicos, pasos marítimos, zonas de alto valor estratégico, reservas acuíferas, reservas de coltán, mineral, oro, diamante, pasos interoceánicos en el sur de la Patagonia, y ellos ahí le ponían nombre. Aquí hay un volcán submarino, aquí hay tal cosa, aquí hay muchos ciclones, aquí hay deslaves en esta parte, la triple frontera, donde está la base Marical Estigarribia en Paraguay también, donde está el puerto Nanay en Iquitos, Perú, que es una base donde tú puedes recorrer del Atlántico a través del río Amazonas, completamente Suramérica, y llegas hasta Iquitos, Perú, con embarcaciones de mediano alcance. Todos ellos inventaron una fachada de catástrofe y lo llevaban consecutivamente como eje temático de esas reuniones. Después, 2 años después, fue la reunión en Arequipa, Perú. No me mandaron a mí, estaba yo en la frontera, pero yo le hice seguimiento a la reunión y eran los mismos ejes temáticos. 2 años después, la reunión fue en Puerto Príncipe, Trinidad. Yo no fui, pero yo estaba en Nicaragua y hablé con la ministra de Defensa de Nicaragua, le alerté sobre esa estrategia y ella dice, gracias a Dios, nosotros estamos claros también. Y la ministra de Defensa de Nicaragua fue para allá pues a sabotear la reunión, pero bien duro, y no pudieron obtener los 2/3 para poder colocar sus bases avanzadas, gracias a Dios. Esa doctrina le llamamos nenúfare. Y la hemos tenido aguantada gracias a que, bueno, han habido operadores políticos que tratan de convencer a los países que están dentro de la UNASUR, a favor de nosotros, dentro de la CELAC y dentro del ALBA, para evitar que ellos sigan colocando esas bases. Esa es la doctrina de los nenúfares. Adelante. Ya vamos a terminar. 12:30 tengo yo, ¿no? Ajá, ¿qué? Ya va. Ajá, que le explique qué es la USAID y qué hay detrás de ello. Claro, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y todos esos programas de ayuda son instrumentos de dominación, igual que las reuniones. Son como ONG, pues. Este es un programa en el cual se destinan recursos, pero esos recursos realmente se usan para operaciones políticas. Y eso, Patricia Velázquez es una de ellas, pues se lo dije empezando acá. Patricia Velázquez utiliza su fundación, que es Wayutaya Foundation, y por cierto la USAID la financia a ella, American Online, American Airlines, el señor del dueño de la red de farmacias más gigante del planeta. A ella la financia un señor que le llaman el Oso Dorado. El Oso Dorado es un millonario que dicen que tienen campos de golf a lo largo de todo el planeta, que si tú unes los campos de golf se forma el estado de Texas completico. A ella también la financia el Oso Dorado, amigo de Bush, amigo personal de Bush.
Bueno, y la USAID es eso, la USAID es un instrumento de operaciones políticas, utilizando recursos y desviando los recursos para pagar las operaciones políticas de aproximación indirecta, pues, a los países donde hay intereses estratégicos. Entonces, fíjense, ¿qué aplicaron con Venezuela dentro de la combinación de todas las doctrinas que yo le digo? Estado fallido. Empezaron con Estado fallido. Buscar que la población desconociera el ejercicio de poder del gobierno, lo percibiera como incompetente. Entonces, en esa fase empezaron las tareas del Pentágono. Bueno, vamos a fomentar protestas, pero que tranquen los frentes de su casa, que tranquen las calles principales y que la gente no se pueda trasladar, que es un derecho. Y que quien ejerce el poder tiene que garantizar el derecho de libre tránsito. Vamos a escasear la comida, pero no lo vamos a hacer de manera organizada, desordenada, no. Vamos a analizar la idiosincrasia del venezolano y vamos a hacer que las cosas escaseen, pero muy bien planificadas. Todos esos sucesos que vivimos nosotros están inscritos dentro de la primera fase de esa guerra de lucha no armada, porque no están moviendo ni un solo soldado, sino es manipulación de variables para buscar un efecto en el que ejerce el poder, ¿verdad? Acuérdense que el concepto de Estado-Nación tiene 3 variables: gobierno, población y territorio. Ellos empezaron atacando una de las variables, población, pero para que esa variable, al ser atacada, desconociera a quien ejerce el poder y nosotros pudiéramos desplazar el gobierno por otro gobierno que respondiera a los intereses de nosotros como Pentágono. Me estoy poniendo a hablar en primera persona como si yo fuera el que planificó la guerra. Ahí tenemos la estrategia que se utilizó contra Venezuela en su primera fase. Veámoslo en la parte de la guerra económica. Dale adelante. Vean esto, ¿no? Empezaron, como dijo aquí la profesora, mucha guerra de cuarta generación, muchas operaciones psicológicas. Esa es una tesis, se llama la doctrina del caos constructivo. Es una tesis utilizada por los genios de la guerra norteamericanos, este señor Brzezinski, y eso se bautizó como la doctrina Carter. Fue utilizada por Carter en 1980 y después retomada por Clinton y también por Obama y por Bush. Utilizan toda la combinación posible de doctrinas. La guerra económica se basa en la tesis del caos constructivo. Fíjense donde dice ahí Brzezinski, sostiene la necesidad de alentar y apoyar conflictos violentos, crisis económicas o sociales, está en rojo, con la finalidad de impulsar el acoso y el derrocamiento de un gobierno. Entonces, en el caso de nosotros, atacaron una de las variables del concepto de Estado-Nación, que es población. Ese era el centro de gravedad de esa estrategia de guerra, generando una crisis social y económica. Atacaron en una primera fase utilizando la doctrina del caos constructivo. Este señor escritor es un asesor del Pentágono, asesor inclusive de presidentes de Estados Unidos. En uno de sus libros, El tablero mundial, él trata de ponernos a pensar nosotros cómo se van a configurar los bloques de poder mundial para que nosotros aceleremos la percepción de una tercera guerra y se reactive la venta de armamento, que la estructura del complejo militar norteamericano. Bueno, esa fue una tesis que usaron contra nosotros en esa época. Recuerden Táchira y cómo se replicó a nivel nacional. Adelante. Vean que no lo hicieron de manera desordenada. Ellos lograron, con sus operaciones psicológicas, crear algunos efectos en la salud mental del venezolano, ¿no? Primero, un impacto en lo económico, porque realmente había escasez de productos, pues. Había escasez de productos. Pero esa escasez de productos que generaba una neurosis colectiva, generaba fobias, temores, miedos, el síndrome del comprador compulsivo. No nos caigamos en buste. Nosotros salíamos a la calle, veíamos un poco de gente haciendo una cola en un supermercado y nos metíamos en la cola sin preguntar qué estaban vendiendo. Yo nunca en mi casa había tenido guardado tantos paquetes de harina desde que empezó la guerra económica. Yo antes compraba lo que yo necesitaba, ¿verdad? Un paquetico de pasta, yo abría la vaina y nada más un paquetico, porque al día siguiente yo la volvía a comprar, o semanalmente. No, empecé yo a desarrollar el síndrome del comprador compulsivo, el síndrome del acaparador compulsivo, porque eso tenía que ver un efecto, eso genera más escasez. Trastornos en el control de impulso, la escasez subjetiva incitada, trastornos de ansiedad, angustias, preocupaciones, tensión crónica. Todo eso revisado en los laboratorios de operaciones psicológicas, porque las operaciones psicológicas son siempre, como militar le hablo ahora, la primera fase de una guerra. Una guerra empieza con mediática, que a su vez contiene operaciones psicológicas, así como pasó con el ataque a la Torre Gemela. El ataque a la Torre Gemela puso en shock al planeta y aceptó
la invasión de Irak y la invasión de Afganistán. En shock completamente el planeta. Bueno, eso lo hacen los laboratorios de operaciones psicológicas. Adelante. Pero no bastaba eso, había que estudiar la idiosincrasia de la mujer venezolana, el instinto de preservación de la especie. Mi niño, mi bebé tendrá para comer. Vamos a crear ese sentimiento, ese temor. Escóndele la fórmula láctea, escóndele los pañales para que el instinto de preservación de la mujer hacia su bebé se incremente y se genere en rechazo a quien ejerce el poder. Entonces empezaron a desaparecer cosas que no fueron por casualidad. Fórmula láctea, más nunca la vimos. Pañales. El cafecito del venezolano. La empanadita. Lorenzo Mendoza, escóndeme la harina pan, porque el venezolano, si no se come una arepa o una empanada en la mañana, anda recho en la calle. Desaparece el café. Entonces empezaron a desaparecer productos que tenían un estudio previo de la idiosincrasia del blanco objetivo, que era la población de Venezuela. Y con una doctrina muy bien diseñada que aplicaron contra nosotros. Adelante. Sí, fíjense que los expertos en operaciones psicológicas agarraron la pirámide de necesidades y la tienen ahorita también utilizándola y empezaron de abajo hacia arriba. Bueno, empecemos con la fisiológica. Sigamos con la de seguridad, amor, autoestima, autorrealización. Eso nos la están aplicando nosotros. Cuando el grupo de Lima trata de aislarnos nosotros en el contexto regional, ellos están subiendo la necesidad de autorrealización, de que pertenecemos a un gremio. Cuando el Mercosur nos indica a nosotros nuestro cese de funciones inherentes como país miembro de la UNASUR, es porque están trabajando los escalones de la pirámide, porque están buscando un efecto. No solo sienta yo el impacto, el rechazo, la molestia. Nosotros ahorita estamos viviendo una guerra en la cual también hay que reconocer que no todo el tiempo son saboteos, pero ellos tienen como blanco principal las empresas que generan servicios básicos. Si yo saboteo PDVSA, yo tengo problemas de transporte, yo tengo problemas de luz, yo tengo problemas de electricidad, yo tengo problemas de agua. Si yo saboteo el sistema eléctrico nacional, bueno, el venezolano sin la luz eléctrica, habrán también como yo le digo al presidente, nosotros le hemos dicho al presidente, no todo es saboteo, también aquí hay unos problemitas, ¿no?, que hay que atender. Pero hay bastante saboteo, señores. Nosotros diariamente llevamos la tabulación de los eventos que ocurren y hay bastante saboteo. Ese saboteo está cuidadosamente planificado como parte de una doctrina en el cual se está atacando el estado de bienestar. El desmontaje de la empresa petrolera fue parte del saboteo. Yo le llamé la pentagonización de PDVSA. El sistema eléctrico nacional. Nosotros sabemos que el petróleo es todo. El problema de transporte, manipular variables para que no nos lleguen los repuestos, incrementarnos los precios para que sean inaccesibles, generar un impacto en las masas, en el estado de bienestar. Todo eso es parte de una planificación. Bueno, eso es estado fallido. Eso es caos constructivo. Fíjense que son combinación de 3 teorías, ¿no? Hasta ahora les he hablado de varias. Guerra preventiva, eso es ataques con fuerzas armadas, portaaviones y tanques. No se descarta. No se descarta. Por eso que el papá Trump es el que combina todos los métodos. Por eso que él dice, no descarto la opción militar, y nos ha metido cualquier cantidad de provocaciones para que haya un incidente y ellos justifiquen una intervención militar. Lo vamos a ver en la dinámica de los acontecimientos. Él está combinando todas las posibles doctrinas. La más probable es la intervención humanitaria, pero con una modalidad que se las voy a enseñar para que ustedes vean. Adelante. Bueno, esta es la modalidad nueva. ¿Qué ocurrió? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros escuchando guerra económica, guarimbas, protestas, fallas de luz, fallas de corriente, no llega el CLA, el gas no llega, la electricidad se cae, el agua sigue mala, pero el venezolano votó por el proceso? 8 millones y pico de personas dijeron sí queremos una asamblea constituyente. Después arrasamos en las elecciones regionales y arrasamos en las elecciones municipales. El Pentágono se desconcertado allá en Washington. Coño, ¿qué pasó, chicos? Coño, que hay que revivir a Jane Char, que murió recientemente. Hay que llamar a Brzezinski otra vez y sentarlo aquí en el Pentágono, porque coño, que esos venezolanos son asimétricos, chicos. El plan no funcionó, ¿vale? El ataque al estado de bienestar no funcionó, hermano. Ganaron 3 veces esos desgraciados. Siguen votando por el presidente fallido Nicolás Maduro, por el presidente forajido Nicolás Maduro, así lo llaman ellos allá. ¿Qué está pasando? Le dicen por eso que empiezan a destituir al secretario de Defensa,
manda a Tillerson a Sudamérica, mandan a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, anda para allá, chicos, reúnete con los colombianos, anda tú también, Tillerson, vete para allá, Kurt Tick, comandante del Comando Sur, el actual, anda para allá, ve qué hace con los colombianos, que es el primer aliado arrastrado, la oligarquía, no el colombiano, la oligarquía colombiana, del plan del Pentágono. Y fuera aquí el de la CIA, destituido también, vamos a meter a la jefa, a la experta en cárceles flotantes y agujeros negros. Y empiezan a hacer unos movimientos porque el plan no funciona. Entonces, ¿cuál es el plan ahorita? Bueno, el plan ahorita es este. Ellos agarran lo mismo, pues las variables que forman el concepto de Estado-Nación. Gobierno, poder, gobierno, territorio y población. Ya no están atacando a la población, ahorita están tratando de fracturar cada una de las variables, sacarlas de un concepto de sinergia, de una cohesión que es la que le da estabilidad a un gobierno. Lean el discurso de Angostura. Ahí está la geopolítica del ejercicio del poder. Gobierno, el ejercicio del poder es aquel que le da más grado de bienestar y seguridad a su población. Bueno, vamos a tratar de fracturar esas tres variables. Entonces, el plan de intervención humanitaria, que nosotros pensamos que lo van a ustedes a ver cuando yo les ponga los eventos en el ámbito militar dentro de una línea de tiempo. Nosotros pensamos que la intervención humanitaria que está diseñando los Estados Unidos contra Venezuela, que forma parte de una doctrina que se llama la doctrina del derecho a proteger, el derecho a reaccionar y el derecho a intervenir. Es una doctrina que fue aprobada en la Cumbre del Milenio del 2005 en las Naciones Unidas. En el año 99, Kofi Annan estaba preocupado porque hubo un genocidio en Ruanda. Ahí sí hubo un genocidio, pues quienes ejercían el poder en ese país, bueno, cometieron unas barbaridades y la comunidad internacional está de brazos cruzados y Kofi Annan, un gran hombre preocupado, siendo secretario general de las Naciones Unidas, le pidió a la comunidad internacional que hiciéramos algo, que no nos quedáramos de brazos cruzados. Lo dijo en el año 99, nada, no hizo nada las Naciones Unidas. Lo repitió en el año 2000. Ahí los águilas del Pentágono dijeron, bingo, vamos a agarrar ese discurso de Kofi Annan y vamos a hacer una operación política para lograr legitimar doctrinas y resoluciones legitimadoras de la intervención. Vamos a nombrar una comisión que le llamaron, yo los invito a que lo busquen como tarea, Comisión para la Intervención de la Soberanía de los Estados. Ustedes se meten en internet, le dan enter, bajan el trabajo de 100 y pico páginas de esa comisión y se van a quedar sorprendidos cómo se pisotean los derechos de libre autodeterminación, soberanía, independencia de los países. O sea, una comisión donde aparecen quienes la conformaron y sobre todo aparece quienes la financiaron. Esa comisión la financió el gobierno de Canadá, el gobierno de Suiza y 5 fundaciones, entre ellas una de las responsables de la conocida Revolución de los Colores, la Fundación Rockefeller, financió a esos señores de esa comisión y en los párrafos de ese documento aparece prácticamente el derecho a intervenir una nación. ¿Cuáles son las recetas que garantizan el derecho de intervenir? Entonces ellos dicen, bueno, si en esa nación el personal huye desesperadamente, pues no consigue medicina, si el personal no tiene comida, no tiene acceso a tal cosa, si hay una fuga masiva de refugiados de ese país, entonces tengo yo, los Estados-nación del planeta tienen el derecho de intervenir. Y llega el último capítulo a las operaciones de imposición de paz con cascos azules armados. Ese documento, que es una barbaridad de documento, yo se lo entregué a Mario Silva y lo denunció en su programa. Ese documento lograron ellos convertirlo en una resolución en la Cumbre del Milenio del año 2005, pero la resolución no se escribió de manera específica, sino muy general, porque es descarada, pues. Pero ¿qué pasa cuando se reúne el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad se reúne, analiza la resolución y evalúa si se aplica o no se aplica contra X país. En este caso, ellos están manejando las variables para aplicarlo contra Venezuela. Pero como la resolución es muy general, ellos se van al documento de la comisión. Y el documento de la comisión es una barbaridad, pero ellos se remiten a ese documento. Entonces es peligroso y eso es una doctrina que yo le llamo la doctrina del derecho a intervenir, que también es doctrina. Entonces, nosotros pensamos que
paralelamente los Estados Unidos llevaron al Congreso, a la Cámara de Representantes, que está conformada por 400 representantes, llevaron una ley de ayuda humanitaria para Venezuela y los 400 representantes levantaron la mano que estaban de acuerdo. Después esa ley subió a la Cámara Alta, que está formada por 100 senadores y está dirigida por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que por cierto visitó varias veces Colombia a armar el plan. Mike Pence, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, el representante de la Cámara Alta, de los senadores, también aprobaron por unanimidad la ley de ayuda humanitaria a Venezuela. Cuando analizamos en la dinámica de los acontecimientos, el vector militar, cuántos ejercicios militares han realizado en los últimos semestres, vemos que todos los ejercicios son humanitarios en nuestras narices. Entonces nosotros dijimos, si viene una intervención humanitaria, sin duda, pues, en el ámbito político está la ley aprobada en los Estados Unidos, llevada ya a la Cámara Alta, esa ley se va a convertir en plata, esa plata se va a convertir en comida y medicina, y esa comida y medicina se va a embarcar en los barcos que ya practicaron las maniobras en nuestras narices. Pero después nos ponemos a analizar, se aprobó la ley de defensa de los Estados Unidos en el 2018 y esos presupuestos nunca visto había sido tan elevado. ¿Por qué tan elevado, Dios mío? Empezamos a analizar y llegamos a la conclusión que la intervención no viene con los buques hacia Venezuela. La intervención es fracturar, por eso que les doy esa explicación para que entiendan esto. La estrategia norteamericana es fracturar los elementos que conforman el concepto de Estado-Nación. O sea, la población, sácamela para afuera. Mediatízame campamentos humanitarios en diferentes países alrededor de Venezuela. Mándame a CNN, Fox News y entrevístame a los venezolanos en campamentos humanitarios, haciéndole ver a la comunidad internacional que esa gente está huyendo de una crisis por falta de medicina y comida. Convénceme, así como convencimos con el ataque a la Torre Gemela, en el caso de la guerra preventiva, convénceme a la comunidad internacional de que sí hay una crisis en Venezuela. Tu oposición, llámate a tu gente que vota por ti, Primero Justicia, y dile que hagan un sacrificio, que se vayan 2 meses para un campamento humanitario, que ahí le vamos a pagar un equipendio en dólares para que puedan también tener unos dolaritos, y van a recibir alimentos y medicina. Es el sacrificio por 2 mesecitos, que eso va a ayudar a la salida del presidente. Entonces, fracturar la sinergia del concepto de Estado-Nación, las 3 variables, ¿no? La primera, población. La segunda, gobierno. Bueno, mediatízame un gobierno en el exilio. Fractúrame, sácame ese gobierno para afuera, pero no es Maduro. Es el gobierno de la oposición en el exilio. Los 14 magistrados del Tribunal Supremo, la fiscal general traidora, la oposición con espacios en los curules de la Eurocámara. Hazme ver que tuvieron que salir, el gobierno legítimo, refiriéndome yo a la oposición, tuvo que salir al exilio a gobernar desde afuera. Fractúrame esa variable gobierno, inmediatízamela. Y la amiga que me preguntó de Guyana, bueno, también te tengo Guyana, pues. En el mes el 19 de febrero se cumplían los 52 años del Acuerdo de Ginebra. Ya los gringos habían hecho los lobbies con un tribunal internacional para que éste dictaminara en contra de Venezuela. Y las elecciones eran ¿para cuándo? Eran para abril. Ya en febrero tenían amarrado también, sácame el territorio para afuera, parte del territorio se quedó perdido. Y en el medio el quien ejerce el poder, incompetente, inecto de Nicolás Maduro. Fallido, perdimos territorio, se nos fue media Venezuela para el exilio, se balcanizó Venezuela, tenemos un gobierno en el exilio. Eso estaba montado a la perfección, el plan. Y está todavía montado a la perfección. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, una intervención humanitaria, pero no, una intervención humanitaria no, porque el Pentágono se cuida mucho de que no se vea que las aeronaves militares vinieron a Venezuela, sino son ellos los que fueron a llevar comida y medicina a los países que están ayudando a los venezolanos. Y por eso cuando uno analiza la dinámica de los acontecimientos, uno ve al gobernador, al traidor del presidente Santos, al gobernador del norte de Santander, haciendo ver que, bueno, la salida masiva de venezolanos está afectando la economía colombiana. Y vean cómo los Águilas del Imperio, lo van a ver más adelante en la dinámica de los acontecimientos, ellos asoman cuál es el plan, porque a ellos se les escapa. Porque ellos son tan prepotentes que en sus declaraciones a veces se les escapa y asoman por dónde vienen los tiros. Bueno, yo voy a ir resumiendo porque me quedan 5 minutos. Sigue, eso no lo vamos a ver. Eso es para que sepan, no, para que tengan un poquito, no se les baje la moral. No estamos solos, no estamos solos. Ahí está, mira, ahí están las relaciones en diferentes momentos. Muy amistosa, pacífica, moderada, agresiva,
radicales y muy agresivas. Vean el color fucsia, vean el color blanco, no estamos solos. Por eso que vuelvo a caer en el Congreso Anfitriónico de Panamá, vuelvo a caer en el multilateralismo de Chávez, vuelvo a caer en los polos de poder como estrategia disuasiva. Mire, blanco y fucsia, amistosa, muy amistosa, pacífica. A pesar de que hay actores que se han pronunciado, pero son actores aislados. Yo no puedo hablar del presidente de Brasil. El presidente de Brasil en cualquier momento lo sacan la Fuerza Armada y lo sacan los sin tierra. Están a punto. Me dijeron que hablara de Brasil. Bueno, les voy a hablar de Brasil. Estaba yo en mi casa y suena el teléfono. Una llamada por Facebook. Cuando le doy enter, era Mónica Bruckmann en una conferencia. Se conectó para ponerme a la gente aplaudiendo cuando se estaba hablando de la injerencia norteamericana en Venezuela. Profesor Miguel Ángel Barrio, quien escribió el libro de Chávez, Pensamiento Político, Histórico y Geopolítico. Yo fui colaborador de ese libro, aparezco en las palabras de agradecimiento. Una conferencia en la Escuela de Estado Mayor de Brasil, hablando sobre la injerencia norteamericana en Venezuela, y me pasa el teléfono, estaba con Mónica Bruckmann, y me pasa el teléfono, los oficiales brasileros aplaudiendo. Se paró los oficiales de planta de la Escuela Superior de Guerra aplaudiendo. Los brasileños están molestos, para no decir otra palabra, con la maniobra que los gringos hicieron en la Triple Frontera, en Tabatinga. Ellos les duele la Amazonía. Ellos tienen identidad nacional, muchos de esos oficiales, y están a punto que explotan en cualquier momento. Y los sin tierra. Lo que hicieron con Lula, lo que hicieron con Dilma. En portugués Dilma decía, esto no es un golpe, como vimos su pasado. Esto no es un golpe con tanques o armas, con armas o tanques arrugas como vimos su pasado, o sea, con tanques y armas en las carreteras como vimos el pasado. Esto es un golpe especial. Ellos rasgan la constitución de un país. Eso es lo que están haciendo con los nuevos métodos de lucha no armada, rasgar la constitución de un país. Los principios fundamentales de independencia, libertad, soberanía, autodeterminación, lo llevan al terreno internacional con una resolución y manipulan las variables para que la receta que permite la activación de esa resolución se aplique. Así de sencillo. Seguimos. Sigue. Entonces no estamos tan mal, no estamos tan mal. Sigue. Yo en la última parte le voy a demostrar cómo hacemos los análisis y por qué llegamos a la conclusión. Eso es rapidito. Sigue. Sigue. Ahí están las bases. Pues miren las bases, dale para atrás. Miren las bases. Ahí están las bases. Ahí están metidas las de la OTAN también, ¿no? Que son aliados de los Estados Unidos. ¿Cuántas en construcción? ¿Cuántos de socios de la OTAN? ¿Cuántos aliados de la OTAN? ¿Cuántas bases norteamericanas? Ahí están. Ahí están. Y ya lo vemos como normal. Pues si yo nazco en cualquiera de esos países, ya una de las muchachas allá en Cuba que venía de Guantánamo, cuando nosotros denunciamos a los gringos, ella dice, a mí nunca se me olvida que cuando yo me gradué de psicólogo, dice ella, ¿no? Cuando yo me gradué de psicólogo en municipio de Guantánamo, yo quise hacer una fiesta, invité a mis compañeros de otros municipios y los americanos no dejan entrar a Guantánamo a personas de otros municipios. Yo me quedé impresionado, yo no sabía eso. Ella decía, no pude hacer la fiesta en mi casa porque para poder invitar a un compañero de otro municipio tienen que pedirle permiso a los norteamericanos que están en la base. Hay prohibición que gente venga de otros municipios a Guantánamo. Entonces uno dice, ¿dónde está la soberanía, la independencia, la libre autodeterminación, el descaro de esos señores? Adelante. Bueno, la dinámica de los acontecimientos, dale. Así, aquí están, dale. Fíjense, porque yo digo que existe la combinación de teoría. Nosotros vamos poniendo eventos importantes y lo vamos poniendo en una línea de tiempo. Vean aquí, esto es una demostración. 5 de marzo del 2015, la ExxonMobil pone un buque en la plataforma territorial de nuestro territorio Esequibo a explorar para sacar petróleo. Eso es una provocación. Si un oficial de la Armada Nacionalista ve esa vaina y le tira una ráfaga al buque de la ExxonMobil, se arma una guerra, un conflicto militar armado como la vieja doctrina, pues, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así como la muerte de un archiduque desarrolló una de las guerras mundiales, pues, eso es una provocación. No caímos en provocación, llevamos el reclamo al terreno diplomático, empiezan con otra doctrina. Barack Obama trabaja la doctrina de los Rogue State,
estado forajido, y entonces declara el decreto Obama: Venezuela es una amenaza extraordinaria a los intereses, a la seguridad de los Estados Unidos. Esa es la doctrina de estado forajido. Lo desarrolla 3 días después de que la ExxonMobil mete en el buque. ¿Y quién era el director del ExxonMobil cuando metieron el buque? Rex Tillerson, que acaba de entregar el cargo de secretario de Estado. Renueva el decreto, lo vuelve a renovar y lo renueva ahorita Donald Trump. Venezuela es una amenaza, se mantiene la doctrina del estado forajido. Si tú eres una amenaza, tú eres un terrorista, así como Osama Bin Laden. Ahí están jugando a la guerra preventiva. Estado forajido. El mismo Osama, el mismo Saddam Hussein, capaz de atentar contra la seguridad de los Estados Unidos. Estado forajido, provocación. La primera es provocación, guerra convencional. Segunda, estado forajido. Tercera, entramos en la nueva doctrina. John Kelly, que fue el que yo dije que me conseguí de tú a tú allá en Uruguay, el que su hijo murió en Afganistán combatiendo, su hijo teniente, era en aquel entonces comandante del Comando Sur, 2 de octubre del 2015, declaró, me la sé ya de memoria, declaró: 40 segundos al día estoy pensando en Venezuela, pienso en el sufrimiento de la gente. Nosotros pudiéramos ayudar a evitar ese sufrimiento, pudiéramos intervenir en caso de que existiera una situación de crisis importante y un organismo internacional nos los pidiera. Eso lo declaró el comandante del Comando Sur de aquel entonces. Su arrastrado títere, parte del plan del Pentágono, que era Ramos Ariú, inmediatamente que se hizo esa declaración, declaró la crisis humanitaria en el sector salud cuando siendo presidente de la Asamblea Nacional. Inmediatamente, el 11 de febrero, decreta la crisis humanitaria por falta de movimiento, le pide a la FAO y a la UNICEF que envíen expertos, y seguidamente, bueno, cobró pues su cuota como parte del plan de intervención humanitaria de Venezuela. El señor deberían quitarle la nacionalidad. Deberían quitarle la nacionalidad. El señor almirante Curtí le recibe el cargo al señor almirante Kelly. Este es de flota, este es más peligroso todavía. Y el señor presidente le dijo: coño, arranca de una vez para Colombia, compadre, yo quiero balcanizar Venezuela. O sea, la crisis humanitaria tiene que ser a través de los puentes internacionales y esa vaina se tiene que mediatizar. Y él fue a hacer eso. Y de esa visita salió la resolución número 8 que hizo desangrar el cono monetario venezolano. Y hizo escasear más aún los alimentos subsidiados del proceso. Toda una serie de hechos bien amarraditos. Adelante. Mes de mayo, 2 cumbres bien peligrosas. La cumbre anticorrupción en Lancaster House, donde el primer ministro David Cameron se reúne con 140 monopolios internacionales, se reúne con el Banco Mundial, se reúne con el Fondo Monetario Internacional, y nada más y nada menos que va el primer actor de fomentar la crisis humanitaria en Venezuela, que es Santos. Al día siguiente le dicen a Santos: tienes el espacio libre para que hagas una cumbre empresarial, y le dieron completamente el espacio libre para hacer una cumbre empresarial. Desde ahí empezaron a hacer señalamientos contra Venezuela. Ese mismo día, en Miami, la Universidad de Dade College, Florida, hizo una reunión de la cumbre de la Concordia, y asistieron a esa reunión nada más y nada menos que Almagro, Lilia Tintori, Aznar, otro de los águilas del imperio de la OTAN, y desde ahí también hicieron señalamientos contra Venezuela. Ellos se montaron en el estado forajido, aquellos se montaron en el fallido. Almagro, siguiendo los lineamientos del Pentágono, sale de esa reunión corriendo, y el 31 de mayo declara aplicar la Carta Democrática contra Venezuela. Reúne la Secretaría General, empieza toda la arremetida: forajido, fallido, forajido, fallido, crisis humanitaria, forajido, fallido, crisis humanitaria. Aquí empiezan las tres teorías en la dinámica de los acontecimientos. Se la pongo de manera rápida. Bueno, vean ahí al vendepatria de Julio Borges, reunido con el general McMaster, que también lo acaban de renunciar ahorita esta semana pasada, asesor de seguridad del presidente. Y pusieron a Bolton, a John Bolton, sacaron a McMaster. ¿Por qué lo sacan? Coño, no está funcionando el plan, ¿vale? Tengo un poco inectos aquí, dirá el presidente de Trump a los generales del alto mando. Tengo un poco inectos aquí, el plan no está funcionando. Fuera aquí también, vamos a meter a John Bolton. Fuera el de la CIA, Pompeo, vente para acá, Gina. Y así están, pues. Así están. Adelante. Y vean, pues, Secretaría General de las Naciones, de la OEA se reúne, dice que hay una represión terrible, se van para el plano de denunciar violación de derechos humanos. Otra vez un incidente, estamos en plena cumbre del Movimiento de No Alineados en Margarita, el 14 de septiembre del 2016, y un avión de la Guardia Costa norteamericana viola nuestra región de información de vuelo. Sale nuestro
nuestro general en jefe padrino, y lleva la protesta al terreno diplomático. Un piloto de la Fuerza Aérea, arrecho, le lanza una ráfaga al avión. No quiere decir que el avión se metió en la zona de control de la información, pero viola totalmente medidas de seguridad aeronáutica. Y eso, bueno, lo denunciamos nosotros. La pirámide que les enseñé, acuérdense que la pirámide es atacar necesidades básicas, atacar las de afiliación. Bueno, Mercosur nos informa que cesaron nuestras funciones, nos empiezan a aislar. Hay que atacarla, que se sientan aislados. Todo el mundo vota en contra, a excepción de Bolivia. Este señor le dan la misión al señor Al-Hussein Said Rat, alto comisionado de los derechos humanos, le dan la misión de que tú vas a trabajar la doctrina del Estado forajido, el Estado violador de los derechos humanos, el Estado violador que comete crímenes de lesa humanidad. A él le dan esa misión y él la cumple, pues consecutivamente nos ataca con esa matriz. Rajoy entra dentro de la represión, dentro de la violación de derechos humanos. Adelante. La OTAN y el bloque norteamericano se repartieron a Venezuela en pedacitos, ellos tienen un pacto. Ellos dicen, la FARC, Hugo Chávez, la parte oriental es tuya, OTAN, la parte occidental es mía, los pozos petroleros de Occidente son tuyos, el oro, la mitad es tuyo, la otra mitad es mía. Eso es un pacto entre grandes corporaciones, en el caso de Venezuela. Bueno, vean la cadena de eventos, pues ahí tenemos a Tillerson cuando está en pleno ejercicio de sus funciones, tenemos a Palmieri, que sigue siendo secretario adjunto para el hemisferio, para la América Latina, tenemos a Trump, que dijo que no descarta la opción militar, que todas las declaraciones que ha hecho Trump, renueva el decreto Obama. Tenemos los autores del bloque europeo, Federica Mogherini. Tenemos al exdirector de la CIA, destituido. Tenemos a los senadores norteamericanos, Estado forajido, Estado fallido, violación de derechos humanos, crisis humanitaria. Esos son los tres discursos. Vamos a darle rápido para ya cerrar. Vean los tres discursos. Tajani, Mike Pence viaja a Colombia, Donald Trump bloquea los bonos de la deuda de PDVSA. Eso es una guerra, es una forma de guerra. Eso es una forma de guerra. Bloquea las importaciones de los CLAC. Congreso de Estados Unidos destina cualquier cantidad de ayudas para gastos de defensa. Jane Duncan lleva la ley de ayuda humanitaria al Congreso, la aprueban. Elliot Engel también apoya la ley de ayuda humanitaria. Son congresantes, operadores políticos del Pentágono. Adelante. Este señor interesante, James Stravide, que todavía sigue siendo asesor de seguridad del presidente, tarea para la casa, métanse en la página web de la revista Time, busquen el ejemplar del mes de septiembre del 2017, hay 2 ejemplares en ese mes, el que tiene la carátula de Hillary Clinton, púyenlo, bájenlo y lean el artículo de este general. La revista Time del mes de septiembre del año 2017, hay 2 ejemplares. La que tiene la cara de Hillary Clinton en la portada, usted le da, la baja en internet, la descarga y se va a un artículo de este señor general que está escrito ahí. Él es asesor de seguridad de Donald Trump, fue comandante de las fuerzas de la OTAN durante la invasión a Siria y a Libia, y fue uno de los primeros comandantes de la Cuarta Flota cuando esta se activó, que vino a hacer operaciones cívicas a Guyana y a Surinam. Este señor prácticamente dice que la situación en Venezuela es un potencial desastre, existe la posibilidad de llegada de significativo número de refugiados, tanto por mar como por tierra hacia Colombia, lo que puede significar una dura carga para los recursos de países vecinos, incluido para los Estados Unidos, que debería estar obligado a ayudar a la población desplazada en el riesgo. O sea, él hace evidente el plan, prepara a la comunidad internacional para que acepte como válido la intervención humanitaria. Y bueno, dice cualquier cantidad de barbaridad, igual que Elliot Engel, otro analista del Pentágono, que prácticamente escribe los escenarios hacia Venezuela y pone el magnicidio del presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro. Adelante. Bueno, cualquier cantidad de declaraciones, esto ya es para que sepan ustedes cómo hacemos nosotros los escenarios, pues. Yo se los dije, una línea de tiempo que está ocurriendo en lo político, hay que escuchar lo que a un presidente que dice algo, amenaza, no es un aladero que lo está diciendo, un presidente de un país, hay que escribir, hacer un análisis del discurso, cuál es que hay detrás de ese discurso, eso lo hacemos nosotros a diario. Y lo vamos poniendo sobre lo financiero, lo económico, lo social, lo cultural. Vamos al militar, dale clic, vamos al militar, dale. Esto es todo político, declaraciones políticas que nosotros tenemos que escuchar y ver en qué andan. Dale para atrás, este señor, dale para atrás, anoten este nombre y bajen el artículo de este señor, Dr. Evan Ellis, posibles escenarios para Venezuela,
Eso está en internet. Bájenlo y revisen los escenarios. Son de cuidado. Son de cuidado. En 2 de esos escenarios se lo mandé al presidente Nicolás Maduro y se lo subrayé. Tenga cuidado porque fíjese, está hablando del magnicidio. Y está hablando de fracturas internas, que le van a brincar la talanquera. Bueno, bastantes cosas. Algunos de esos escenarios inclusive son probables. Lo que él escribe ahí. Entonces hay que escucharlo, hay que leerlo y ver por dónde vienen los tiros, ¿no? Ok, sigue. Vamos a la matriz militar, que es una sola lámina, 2 láminas, dale. Dale, Curtis, Mollería, aquí está la matriz militar, fíjense. Yo les digo a ustedes, si usted quiere armar rompecabezas, analice lo político, lo social, lo económico, lo cultural, lo geográfico y lo militar. Lo militar, empezamos del número 1 allá. Maniobra vientos alisios, trade winds en inglés. En el mes del 6 de junio al 17 de junio del año 2017, los norteamericanos se vinieron a las narices de Venezuela frente a Trinidad, Tobago y Barbados, ahí en las narices del estado Sucre, 14 países, una maniobra multinacional simulando un ejercicio para atender catástrofes naturales. 14 países con representantes de la OTAN estuvieron ahí metidos en nuestras narices. Los americanos le ponen nombres subliminales a sus maniobras. Si ustedes revisan históricamente la maniobra La Causa Justa en Panamá, donde sacaron al presidente de Panamá y lo vincularon con un forajido, traficante de droga, y se lo metieron preso por 80 años, le pusieron la maniobra Causa Justa, ¿no? Esta vientos alisios, si usted se busca en el diccionario, ¿qué quiere decir vientos alisios? Vientos que soplan del norte a sur con intensidad y constancia generando cambio. Ese es el concepto de vientos alisios. Entonces ellos le ponen nombres subliminales a sus maniobras. Hacen un ejercicio militar interagencial en Santiago de Chile en el mes de junio del 2017 hasta el 24 de junio. Todo un cuartel general multinacional instalan en Santiago de Chile con la acusa de que estaban atendiendo incendios forestales de grandes proporciones, tsunami y terremotos en Chile. El ejercicio lo planifica Argentina. Después hacen unos ejercicios aéreos Estados Unidos-Colombia dentro de la fachada de una feria aeronáutica y mandan un avión superbombardeo B-52 a Colombia y empiezan a hacer ensayos aéreos con Estados Unidos y Colombia. Después hacen otro ejercicio de interdicción aérea en el Caribe, también en julio. Hacen la maniobra Amazon Long en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, que es la que tiene molesto a los brasileros. Ellos, esa maniobra, la situación general es atender a refugiados que huyen masivamente de un país en crisis política. Yo creo que eso que está ahí es una cárcel de las donde es experto la nueva jefa de la CIA, agujeros negros en el centro de la selva. O sea, eso puede ser una cárcel donde ellos puedan entrar, dar un golpe, sacar a ciertos representantes políticos de nuestro país y meterlos ahí antes de sacarlos barbados, así como ponían a Osama Bin Laden, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa maniobra. Operaciones militares en Honduras, ejercicios militares en Washington, operaciones Perú-UNITA, maniobras en la base aérea de Washington. No sé si corre el video, ¿correrá el video? Vean la maniobra que hicieron en Washington para trasladar grandes cantidades de logística. Vean el video. Eso es el 17 de agosto del 2017 en Washington, vean. Un ejercicio. Están practicando con aviones de carga, o sea, están practicando para llevar la comida y las medicinas a los campamentos humanitarios dispuestos en los países títeres del imperio cerca de Venezuela. Vean los aviones, estos son aviones C-130 haciendo despegues masivos. 17 de agosto, base McChord en Washington. Hay aviones de la OTAN, cuando ustedes vean la bandera, hay aviones de la OTAN y hay aviones de Estados Unidos. Pues. Están ensayando mover logística. La ley lo dice, el presupuesto de defensa lo dice. Estos son aviones Galaxy, mucho más, de mayor capacidad y más carga. Véanlo, uno tras otro. Esos no es que vienen a atacar, no, esos vienen a llevar comida. Van a aparecer como los buenos. Y ustedes saben quién va a aparecer por ahí. Va a aparecer el negrito injerencista que se la pasa visitando Río Chico. El encargado de negocio de la embajada norteamericana. Y va a decir: los Estados Unidos ponen a la orden de los venezolanos que huyen de la crisis sus aviones American Airlines para que sean trasladados de manera gratuita a los campamentos humanitarios dispuestos en todos los países
hermanos. Eso es lo que van a decir, para no parecer ellos como intervencionistas. Ese es el juego. Ese es el más probable escenario que nosotros lo vamos a desmontar. Nosotros lo estamos desmontando. No lo podemos decir. Eso sí es secreto. No lo vamos a decir cómo lo estamos desmontando. Le tenemos una sorpresa. Bueno, dale a la siguiente y con eso termino ya. Yo creo que me agarré exactamente hasta la hora. La siguiente. Bueno, ahorita también atrás, estos ejercicios están fresquitos, ¿no? Aquí hay un ejercicio de multinacional de fuerzas de comando que empezó ahorita en una primera fase el mes pasado, y la fase de planificación, y en el mes de mayo es la fase de ejecución. Vamos a tener todo un ejercicio de fuerzas especiales en Panamá, donde Perú y Colombia son los primeros protagonistas. Adelante. Bueno, y aquí están los actores. Cuando uno empieza a ver, bueno, ¿quiénes son los que están con el discurso de crisis humanitaria, estado forajido, estado fallido, falta de comida, violación de derechos humanos? Aquí están. De aquel lado los norteamericanos, de este lado el bloque europeo, de este lado los organismos internacionales, de este lado los traidores colombianos, en el centro los traidores criollos que se han prestado para que intervengan en el país donde ellos nacieron, que le iban a quitarle a toditos la nacionalidad. Y ahí tenemos entonces a los responsables, pues, de esa matriz que es una doctrina de guerra, de lucha no armada, que busca obtener objetivos políticos en un país donde Venezuela, por ser un país rico, que tiene todo lo que ellos necesitan, estamos en la agenda, pues, constantemente. Yo con esto, creo que no queda más nada, ¿verdad? Una despedida. Yo con esto, verdad que creo que no se me pasó por alto ninguna de sus inquietudes, no sé si por ahí quedó alguna por fuera.